Bienvenidos a este gran podcast, Mi vida entre pizarras, un aula como hogar. Soy Karina Conde de Hoyos, una niña que nació en un pequeño y hermoso pueblo llamado El Carito, perteneciente al municipio de Lorica, Córdoba. No tuve la dicha de nacer en una cuna de oro, pero sí la fortuna de haber nacido en la cuna de la educación. Mi padre, Wilson Conde, un hombre humilde de escasos recursos, pero gran soñador, quien crió a tres hijos vendiendo hamacas, leña, verduras y con el paso del tiempo, carne. Todo esto en una bicicleta recorriendo pueblos para mantener a su familia. Cuando cumplí 3 años, mi padre, quien es ex alumno de SECAR, presentó como proyecto de grado la creación de una escuela no oficial en el departamento de Córdoba. Él, al ser un visionario incomparable, quiso hacer realidad su proyecto y fue así cuando creó al Centro Educativo Mixto de Córdoba, Semicor El Carito, convirtiendo a este mi hogar entre cada pizarra que lo conformaba. Estudié el preescolar y primaria en Semicor, siendo mi padre uno de mis docentes, y sí que me exigía más que a todos mis compañeros. Él quería que me esforzara más y más en mis tareas. Al terminar la primaria, inicié mi bachillerato en el colegio oficial de mi pueblo. Ahí también trabajaba él, y aunque no me daba clases, siempre me mantenía vigilada. Recuerdo que a mi hermano y a mí nos daba 300 pesos para la merienda, pero al llegar a noveno la situación cambió y mejoró, subió a 500 pesos diarios. Y sí que éramos felices. Tuve mi título de bachiller en el 2011 y en el 2013 inicié a estudiar educación ambiental en la Universidad de Córdoba. Cuando probé el segundo semestre, mi padre me pidió que acompañara a la docente de preescolar en el aula a colocar actividades y cuidar de los niños. Cada día que pasaba sentía que me gustaba más estar ahí. Disfrutaba enseñar las vocales, entonar 1000 rondas y de vez en cuando, ¿por qué no?, llamar la atención. Cuando cumplí los 18 años, comencé a dictar clases de ciencias naturales y artísticas a los niños de primaria. Quería ir poniendo en práctica lo que aprendía. Me apasionaba agarrar una tiza y empezar a explicar una clase. Con el pasar de los periodos, mi carga académica aumentó y eso me gustaba. Me sentí elogiada al saber que mi papá, quien era el director de la escuela, estaba depositando el saber de muchos niños en mí. Pero en el sexto semestre de mi carrera me enteré que estaba esperando un hijo. Me llené de miedo al saber que ya no sería uno más de los que tanto cuidaba y enseñaba a diario. Ahora tendría una responsabilidad mayor: criar solo un niño que viene de mí. En ese momento mi carrera se truncó. Tuve que abandonar mi sueño de ser profesional. En el 2017 nació mi hijo y con él llegó toda esperanza, ilusión, fuerza y coraje que una mujer puede llegar a tener. Aprendí a forjar más el valor de la responsabilidad, por lo que decidí llevarle a mi primogénito a una tía para que me lo cuidara en lo que yo iba a dar clases y esperaba el recreo con ansias o una hora libre para ir a amamantarlo. Sabía que no era responsabilidad de mi madre cuidar de su nieto, ya que ella tenía sus propias ocupaciones. Años atrás, mi hermano, conocido en las redes sociales como Seikor Tutoriales, había iniciado a grabar videos para subirlos a YouTube, exactamente en el 2014. Y en el 2015, mi padre se aventura también en esto, quien es conocido en las redes sociales como Wilson Te Educa. Él abrió su canal educativo demostrando que el conocimiento y la enseñanza puede traspasar fronteras. Mi hermano también trabajaba en la escuela de mi padre como docente. Sin embargo, en el 2017 decidió retirarse cuando recibió su primer pago de YouTube. Mientras tanto, yo seguía trabajando en Semicor y cuando mi hijo cumplió sus 2 años, decidí llevarlo conmigo a la escuela para que recibiera sus primeras clases. Pero las cosas no me resultaron como esperaba. Cada vez que él escuchaba mi voz en el aula de al lado, se escapaba de la docente y llegaba corriendo a mis brazos. En ese vaivén, decidí que era mejor que me acompañara en cada salón que me tocaba dar clases, en lo que él se acostumbraba a sus compañeros.
Muchas veces, mientras calificaba, me pedía el seno, y ahí, entre lecturas y calificaciones, demás compromisos, cumplía mi labor de mamá. Los sueños de ser una profesional me acompañaban y fue entonces cuando decidí matricularme en SECAR en la licenciatura de Pedagogía Infantil. Pero entonces llegó la pandemia y la escuela de la familia, que en ese entonces llevaba 20 años de funcionar de alquiler en alquiler, le tocó cerrar las puertas y decidimos ir a casa de los estudiantes una hora diaria a explicar las actividades y reforzar las falencias que tenían. Pero en ese momento un gran golpe recibió mi familia. Mi papá había perdido 2 hermanos a causa del COVID, por lo que la educación de Semicor pasó a ser completamente virtual. Sin embargo, en el 2022 decidimos transformar la sala y comedor de mi casa en salones donde los niños empezaron a recibir sus clases. Otros grados se instalaron en la casa de mis padres. No fue fácil, porque tocó despedir a la mayoría de los docentes y quedaba solo mi papá y yo batallando por no dejar que la escuela desapareciera. A pesar de tanta tristeza que marcó a mi familia en la pandemia, me dejó algo bueno que me acompaña en la actualidad. En el 2021, mi hermano, al ver que yo trabajaba desde casa y tenía más tiempo libre, me dio trabajo en su empresa virtual como creadora de contenido para páginas web. Esto me abrió muchas relaciones con youtubers nacionales e internacionales y fue una gran oportunidad para comenzar a generar dinero extra. También empecé a alquilarle páginas web para yo luego contratar youtubers y que de este modo me mandaran tráfico a las páginas que tenía. Y fue así cuando comencé a generar muchos más ingresos sin mayor esfuerzo. En ese momento comencé a visualizar la casa de mis sueños, ese hogar confortable, acogedor, que inspiraba calma, tranquilidad y serenidad, y hoy en día pasó de ser un tablero de Pinterest a una maravillosa realidad. En ese mismo tiempo, se nos dio la oportunidad de empezar a construir la sede de Semicor, la cual hoy en día queda al frente de mi casa, y no hay nada más hermoso para mí que abrir las puertas de mi hogar cada mañana y ver que al frente tengo esa maravillosa escuela que me ha visto crecer y en la que ahora soy maestra de mi propio hijo. Pero no todo era fácil. Mi papá trabajaba a su vez como docente provisional y lo trasladaron en el 2022 para un corregimiento lejos del Carito. Y me tocó asumir la responsabilidad de ser coordinadora, docente, secretaria, psicóloga y demás de nuestra propia escuela, batallando día a día con 1000 casos que implica el tener un colegio familiar. Sin embargo, asumí con la cabeza en alto que debía mantener en orden y disciplina el colegio que en ese momento estaba bajo mi responsabilidad, ya que escasa vez mi padre podía estar presente en ella. Finalmente, hoy en día mi padre está 100% conmigo en Semicor. Ambos trabajamos de la mano por la enseñanza de nuestros niños cordobeses. Y yo, año tras año, cada 30 de diciembre, que es mi cumpleaños, me doy el regalo de hacer mi plan anual sobre todo aquello que me visiono lograr mes tras mes para el año siguiente. Esto me ha permitido tener la casa que tengo, darle gustos a mis hijos, comprar mi moto y demás, sin tener la necesidad de financiar. Muchos me preguntan si las redes sociales dan tanto, y sí, son muy buenas fuentes de ingresos si las sabes aprovechar. Además, que trabajo a diario con personas de 9 países diferentes, de los que también aprendo día a día. Aunque los ingresos varíen en cada mes, lo importante es saber aprovecharlos. Aquí está esta niña, que en su mapa de sueños trazó que primero desea convertirse en profesional y luego forjar su familia, porque a pesar de tener una relación estable por más de 11 años con el padre de mi hijo y tener nuestra casa propia, tengo claro que antes de convivir 100% con alguien, primero quiero recibir mi diploma que me otorgará la universidad como licenciada en pedagogía infantil.
Gracias por haberme acompañado hasta aquí en este podcast, del relato las vivencias de mi vida, de la niña que humildemente nació entre pizarras y de la cual hoy se siente orgullosa.